de las materias primas, sino que el capital extranjero dice, ah, miren, es rentable invertir ahí, es rentable prestarles. Entonces, un otro efecto de que en el medio de la crisis están todos viendo a dónde van a ir y viene esto. Ahora, de vuelta tenemos que acordarnos qué sostuvo esto. Y lo que sostuvo esto fue una expansión que no está sostenida en un aumento de rentabilidad de los países centrales, sino una sobreproducción que no logra resolverse y que se soluciona por la vía de la emisión y de los bonos. Y eso es lo que sostiene a China y eso sostiene la demanda. Entonces lo que empezamos a ver es que la particularidad de América Latina en este fenómeno de boom es la particularidad de una masa de riqueza, de renta a la tierra. ¿Que de dónde sale la renta a la tierra? Y bueno, yo le estoy exportando materias primas con una rentabilidad más alta que lo que ellos me importan, lo que ellos me exportan a mí. Esto que les mostraba antes. Los bienes industriales que están acá, bienes de esta línea, que yo importo tiene una rentabilidad menor que lo que yo le exporto. Entonces, cuando vienen acá y instalan sus plantas, voy a decirlo de una forma que va a sonar feo, pero están haciendo justicia. Le pagué a un parásito que es el terrateniente uruguayo, argentino, brasileño, venezolano, algo y lo recupero por la vía de sacar las utilidades con dólares baratos. Me valorizo en un país, mientras en mi país no estoy pidiendo valorizar porque está en crisis, vengo acá, le presto plata, me valorizo, pero aparte me valorizo trayendo tecnología obsoleta. Porque cuando uno mira la productividad de las empresas que traen acá, no son las tecnologías de punta que llevan a China o que llevan a otros países, sino que acá traen la chatarra. Uno mira el sector automotriz como paradigmático, a ver si tengo acá, y uno ve que, bueno, no tengo acá todo el ejemplo, pero uno ve, por ejemplo, el sector automotriz en Mercosur, viene un montón de inversión, pero queda un lugar completamente marginal. O sea, si uno ve, esto es el eje azul es el Mercosur, y esta es la participación del mercado mundial de Mercosur, no llega en el 4 o 5%, mientras China, por ejemplo, pasa a ocupar el 14% en muy pocos años. Porque acá no traen capital para exportar, sino que traen máquinas obsoletas con una productividad de las más bajas del mundo. Que para lo que son nuestros países, bueno, acá no tienen industria automotriz como tiene Brasil y Argentina, pero viene Toyota y pone una planta nueva. Entonces, ah, mirá, trae tecnología de punta. Pero cuando uno mira la productividad de esos autos, son 5 veces menor que la planta que acaba de poner en, no sé, en Tailandia o en China. ¿Qué significa eso? Que trajeron modelos obsoletos, lo que les sobraba en otro lado y no sabían dónde meterlo. ¿Pero qué logran? Tiene una tasa de protección del 35%, eso es el Mercosur. Los autos son un 35% más caros que en el resto del mundo. Es decir, el Mercosur es una barrera arancelaria para que las multinacionales automotrices se valoricen internamente protegidas del mercado mundial. ¿Cómo logran valorizarse? Gracias a que hay una renta que pueden apropiar. Entonces, lo que en sus países no pueden valorizar porque está la tasa de ganancia baja, vienen acá y lo obtienen gracias a vender autos caros que pueden ser pagados porque está esta renta y pueden remitir utilidades en dólares porque tienen esta renta para remitir. Entonces, esto nos va llevando a que ya el boom de América Latina, invertido como la contracara de las políticas neoliberales, porque en la década del 90 la cosa fue mal. ¿Por qué? Porque en la década del 90 hubo un boom de préstamos, pero no había renta para pagar esos préstamos. Entonces, ¿cuál era la condición para prestar? La condición para prestar siempre es, por lo menos, que tenga la apariencia que me lo vas a devolver. ¿Y cuál fue la apariencia de que se iba a devolver? La apariencia en los 90 fue las políticas neoliberales, privatizar empresas, bajar sueldos, achicar el gasto del Estado, que eso iba a garantizar un crecimiento económico que devolvía la deuda. El 2001 mostró que todo eso no se podía pagar ni privatizando, ni... Pero ¿qué pasó? Ese momento fue, no tenía otra fuente para pagar la deuda. El boom de los años 2000, me puedo volver a endeudar, sobre todo Brasil, entiendo que Uruguay, Venezuela, porque tengo una contraparte en renta. Entonces no tengo que tener política de ajuste, puedo establecer una política expansiva. Entonces, políticamente es presentado como la contracara del neoliberalismo. Pero la condición para tener política expansiva no es la voluntad, no es el multiplicador keynesiano que parece que es mágico, que uno tira billetes y se multiplica, sino que es la suba de los precios de materias primas que sostenían materialmente
aunque una materialidad que si la miramos en su completitud y nos vamos a Estados Unidos, está sostenida por emisión. Por eso lo que pasa es que cuando estalla parte de esa emisión en 2009, caen los precios de materias primas, tenemos un primer cimbronazo de la crisis, y entonces nos enfrentamos a qué está pasando ahora. Y cuando miramos los precios de las materias primas ahora, lo que vemos es que estamos de vuelta en un ciclo similar al 2009. ¿Y por qué se produce este cimbronazo de los últimos años? Porque ese fenómeno de expansión muy fuerte del capital ficticio no solo se dio en Estados Unidos y estalló en el 2009, sino que Estados Unidos de alguna manera fue emulado por Europa, por Japón y sobre todo por China. Gran parte de la expansión europea se hizo sobre la emisión de bonos primero bonos, y ahora están yendo rumbo a la emisión monetaria, toda la deuda griega, la deuda... O sea, es deuda impagable, son papelitos de colores. Le prestan a Grecia plata, que saben que Grecia no le va a poder devolver. Grecia amenaza con no pagarle, y le dicen, se llama un problema de aquellos, porque básicamente están diciendo, los alemanes están diciendo, presté un montón de plata, que supuestamente es mi respaldo, porque esos bonos son deudas con las cuales yo digo, yo tengo plata porque Grecia me debe. Pero si Grecia no me devuelve, y después no me devuelve, digamos, Portugal y no me devuelve España, significa que yo no tengo nada, y se pone evidencia que yo no tengo nada. O sea, el problema es Alemania, que le prestó un montón de plata a gente que no se la va por devolver, y que actúa en su patrimonio como si tuviese a favor deudas que saben que no le pueden pagar. Por eso la desesperación de que, digamos, por lo menos acepten que te preste plata de vuelta para que no se ponga en evidencia que no le puedes pagar. O sea, todo el problema de Grecia fue cómo logramos que acepten que le prestemos. Y cómo le prestamos que parezca que no van a poder pagar. Porque no, si le prestamos sin que hagan un ajuste, es evidente que no nos pueden pagar. Entonces fue toda una cuestión de cosmética. Obviamente para el obrero griego no tiene nada de cosmética, pero digamos, en términos de la contabilidad, es cómo simular que esto sigue funcionando. Y en ese proceso lo que estamos viendo es que ese crecimiento expansivo de las finanzas toca en este momento a China. China viene de un proceso por el cual se expandió más a Estados Unidos y tuvo en el último tiempo lo que se llamó un giro mercado internista. La idea de, bueno, China va a dejar de exportar y empezar a darle de comer a sus propios obreros un poquito más con plato de arroz, y por lo tanto va a poder venderles adentro lo que produce. Claro, como la población china es tan grande, uno ve las fotos y dice 20 millones de chinos están viviendo en ciudades, pero todo el chiste de China no es eso. El chiste de China son los cientos de miles de millones de obreros que se suicidan porque ganan menos de $1, que viven en condiciones de cama caliente, durmiendo en las mismas fábricas, y toda la población rural que vive en condiciones, digamos, paupérrimas y que cada tanto van liberando porque tiene una frontera interna para abaratar el mercado de trabajo. Si China sube mucho los salarios, ¿qué le pasa? Pierde competitividad, no puede exportar y lo reemplaza a India, lo reemplaza a Vietnam. Por lo tanto, tiene que lograr una mejora en su consumo sin afectar su competitividad por la baja salarial. ¿Cómo la logra? Deuda. Le presta plata, que no la paga el capitalista, porque el sueldo sigue siendo bajo, pero aumenta la capacidad de consumo sin subir los sueldos. Aunque un poco suben, pero la capacidad de consumo crece más, ahí real crece más, o sea, la capacidad de consumo crece más que el pago, y eso se hace a costa de endeudamiento. Pero ¿qué pasa? El crédito doméstico, ¿ven?, no para de crecer. Y ya empiezan estos en millones de dólares y estos en porcentaje del PBI. En millones de dólares crece en forma exponencial, como creció el PBI también, esto va creciendo, pero ¿qué está pasando? El crédito doméstico, no estamos hablando del crédito al sector industrial, el crédito doméstico en China ya llega al 120% del PBI o más. Ya superó la propia producción de valor anual. Cuando ya empieza a ponerse en evidencia que estoy prestando por encima de lo que produzco. Y eso lo que llevo es, presté plata para que consuma mi mercado interno con algo que no es sostenible por la capacidad de demanda de ese mercado interno y por lo tanto ya pone en riesgo su propio crecimiento. ¿Cómo se sostuvo esto?
papelitos de colores. Emisión, dar la máquina de emitir billetes, es decir, en algún momento se empieza a estallar. Lo que está pasando ahora, de hecho hay varios bancos que están en quiebra en China, y se empieza a contraer el consumo porque se pone en evidencia que no es sostenible, de hecho se devalúa la moneda china porque no es sostenible esa moneda, y empieza un proceso por el cual se empieza a sincerar China y empieza a contraer su expansión, porque está diciendo, no puedo seguir emitiendo crédito. Y eso va de la mano que Estados Unidos tampoco puede seguir emitiendo crédito. Entonces todo el tiempo está diciendo que va a subir la tasa de interés. Esto es un poco más técnico, pero bueno, uno lo mira todo el tiempo, lo ve en los diarios, que se está revalorizando el dólar. Si todas las monedas se devalúan, si se revaloriza el dólar, ¿qué significa? Tengo más capacidad para importar, es cierto, pero también tengo menos para exportar, con lo cual hay un riesgo de enfriamiento de la economía estadounidense. Con lo cual todo va poniendo de vuelta, y ya lo que estamos viendo con la caída de las materias primas, es que eso ya lo primero que afecta es un freno a la expansión de los precios de materias primas y una contracción como una nueva fase de la crisis, pero es una fase de la crisis particular, es una fase de la crisis que ya afecta a China, que hasta ahora había sido un sector que aparecía medio indemne de todo este proceso. O sea, ya no solo es Estados Unidos y Europa, que no salieron de su crisis, o Estados Unidos está empezando a salir, pero a costa de Europa y de China, y que en el caso de América del Sur lo que empieza a pasar es que impacta directo en aquello que hacía el mismo mecanismo de la contracción de este fenómeno monetario y de financiero, pone en cuestión la propia expansión de América Latina. O sea, lo mismo que empujó a América para Latina hacia arriba, ahora en su momento de sinceramiento, pone en crisis a América Latina. Entonces, lo que aparece ahora para América Latina, si no estamos con el tiempo, lo que aparece ahora es, con la caída de los precios de materias primas, una fase de contracción. Contracción que lo que hace es que sean inviables las mismas políticas que antes eran viables, o sea, la expansión no es viable, entonces empiezan los ajustes, y el ajuste se hace, o lo hace directamente el Estado recortando su gasto, o por vía inflacionaria. Son las dos vías de efectuar el ajuste. Los países que hacen su ajuste directamente recortan su presupuesto, que tiene más la vía uruguaya, por decir una manera, o sea, la vía responsable, y entonces tiene un grado de conflictividad social diferente que la vía venezolana-argentina, que es emito, la inflación baja los salarios, la inflación licúa el gasto público, pero aparece como un problema de la culpa de los monopolios, la culpa de los especuladores, y no de la propia unidad de contracción que implica la contracción de la renta. Entonces, para ir cerrando, lo que tenemos enfrente en términos de la crisis que estamos viendo o empezando a ver en América del Sur, no es un impacto, sino que es la forma particular en la cual se desarrolla el capital mundial en estos países, que es la particularidad que tiene el rol de la renta de la tierra para generar momentos de aparente autonomía nacional y de su reverso como menor autonomía nacional. Pero la mayor autonomía nacional corresponde al momento de suba de los precios de materias primas, que es cuando más se depende del mundo. Por decirlo con la palabra dependencia, cuando en realidad la dependencia, a mi entender, esto podemos discutirlo, no ayuda mucho a entender el problema. Porque esto es una unidad mundial, no hay uno dependiendo del otro. Lo que uno ve es una unidad mundial. Y en esa unidad mundial hay particularidades, y la particularidad es que la renta de la tierra permite valorizar capital, pero cuando se contrae la renta de la tierra, las fuentes de valorización que aparecen son, en ciertos contextos, la deuda, pero después esa deuda hay que pagarla, y sobre todo lo que empieza a aparecer a partir de la década del 70 es el creciente ataque a las condiciones de los trabajadores, donde la venta de la fuerza de trabajo cae por debajo de su valor, con un carácter cada vez mayor de una población que le sobra el capital, aparece como la fuente a la cual apelan los capitales cuando se contrae la renta. Los últimos años, con la suba de la renta, dan la apariencia de que esto fue un fenómeno político de poder administrar el capital bajo formas más o menos radicalizadas. Pero lo que se pone en evidencia ahora, que era una expresión de un movimiento particular de la crisis que a nivel mundial no fue resuelta,
y que lo que uno está viendo es que esa resolución toma formas cada vez más brutales, porque el capital necesita para relanzarse un proceso de destrucción de capital sobrante y destrucción en particular de ese capital, de la parte del capital variable, ¿sí? De la población sobrante. Y eso lo estamos viendo con toda crudeza en este momento en lo que es Siria, África, el norte de África, es decir, con procesos de muertes de a millones que uno diría, digamos, no podrían volver a pasar, pero sin embargo pasan, y pasan casi sin manifestaciones de repudio. Es decir, no está viendo, digamos, con la guerra de Irak y demás, hubo en Europa movimientos, hoy, digamos, se masacran poblaciones enteras con muy poca potencia para enfrentar eso, y uno podría ver por ese lado, el lado, si se quiere, impotente para la acción política. Pero ese mismo proceso de necesidad de concentrarse del capital, ¿sí? Y de salir de la crisis por la vía de destruir capital sobrante, pone a la clase obrera, y sobre todo en los países donde el capital sobrante se pone más en evidencia que es sobrante, donde es más claro que sobra, como es el caso de América del Sur, pone a la clase obrera enfrente de que esa destrucción de capital la va a llevar puesta ella misma. Porque si se acaba la renta y se barren estas empresas que hay en América Latina que no sirven para nada, coloca a la clase obrera que se va puesta su propia vida en ese proceso. Y que lo que sobra es el capital ahí. Al menos el capital en su forma de capitales pequeños y fragmentados. Es decir, lo que aparece, la crisis pone, por un lado, la destrucción de la población sobrante, pero ese mismo fenómeno pone enfrente la necesidad de avanzar en destruir ese pequeño capital, esos capitales chicos, extranjeros y nacionales que sobran el capital, e intentar estructurar una potencia sobre la base de un capital más potente que tenga las escalas necesarias de producción. Y eso en América Latina tiene la forma, la única forma que uno ve que puede tener, porque cuando uno dice, bueno, que venga capital extranjero, que vengan las grandes empresas, reproducen capitales ineficientes que se apropian de renta. A mi entender, eso tiene que la acción política de alguien que se enfrenta a esos capitales individuales y constituye un gran capital social en manos de la clase obrera, sobre esa base para potenciar productivamente estos países en una escala superadora, y por tanto pone en cuestión la propiedad privada, porque si uno tiene enfrente la propiedad de la tierra privada y quiere expropiar esa renta y se rebelan, y una vez que la expropia, pone un impuesto y demás, se lo va a repartir a un montón de capitales ineficientes, es un despilfarro. Y frente a ese proceso de crisis, ese despilfarro cada vez más evidente, en mi entender, coloca una potencialidad de la clase obrera que, si es consciente de que no tiene que reproducir y defender ese pequeño capital y defender esos capitales ineficientes, sino avanzar en la necesidad de expropiarlos. No como una superación del capitalismo, porque lo que va a expropiar sigue siendo capital, pero al menos una etapa del capitalismo en la cual el sujeto sea la clase, digamos, la clase obrera actúe como un socializador de la producción y se monte sobre lo que tiene el capital de potente, que es hacer avanzar el desarrollo científico y la productividad, para al menos avanzar en un proceso de transición menos sanguinario que el que deja la destrucción de la población sobrante. Pero bueno, estas son algunas ideas para abrir la discusión. Abro lugar a preguntas, comentarios, debates, antes de que se vayan corriendo a ver el partido. Muchas gracias. Sí, se entendió un poco rápido, pero bueno. Abro a preguntas, comentarios, dudas. Sí. No, ¿y cuál es tu opinión de, digamos, qué va a pasar? Suponiendo que el progreso de la clase obrera no se ve por ningún lado, porque lamentablemente no. La pregunta es, ¿qué piensa Kornblick que va a pasar? Suponiendo que el tema de que la clase obrera asuma el papel de digamos, rector de la economía no se ve muy probable, lamentablemente. ¿Cómo ves, digamos, la evolución de esto? ¿Hay una salida de la crisis a un plazo no demasiado largo? ¿Se arrastra por muchos años? Sí, si contamos un par de preguntas y contesto. Vale. ¿Cómo leemos alguna más? Yo lo que me resultó raro, Sí. lo primero que me sonó raro de la exposición, es que me parece que estás explicando la renta diferencial de la tierra como si fuese renta absoluta. Estás dando la explicación de la renta absoluta aplicándola a lo que claramente, tú lo dijiste y lo planteaste de esa manera,
renta diferencial. O sea, el monopolio, en realidad, todo lo que produce, todo lo que se produce el petróleo también es producto del trabajo humano. No sale de otro lado, es producto del trabajo humano. Y toda la producción de bienes agrícolas o ganaderos son producto del trabajo humano. Lo que hay es plusvalor. Lo que hay es plusvalor, no es otra cosa. Eso me resultaba medio explico de vuelta, raro. quizás lo hice muy rápido y lo explico. Estoy de acuerdo con eso, pero ahora explico. Bueno, lo mío son como dos preguntas. La primera, si se puede hablar de un reflejo en términos políticos regionales de una crisis de los gobiernos progresistas en la región en ese contexto de baja en la demanda de materias primas. Y lo otro, pensando en todo que hablaste de la renta de la tierra y también de que la década del 2000 fue un boom en términos de materias primas, ¿no? de exportación, lo que permitió todas las políticas que se generaron de redistribución y todo eso. Si en ese contexto puede parecer un contrasenso, pero fue un momento de represión muy fuerte de los movimientos sociales en contexto de extractivismo en general, tanto en movimientos en contra del extractivismo de la soja y movimientos antimineros, por ejemplo, si se puede hacer como un paralelo en ese tema. Contesto esto. Sí, dale. No sé si va a... Después hacemos otra ronda. Dale. Dejo al final la tuya. Voy primero con el tema renta diferencial, renta absoluta. La renta es una forma del plusvalor. Y dijeron que estaba dando formas del plusvalor en el curso del capital, así que acá tenemos ahí que... ¿Qué significa eso? La riqueza bajo el capitalismo, la riqueza tiene diferentes fuentes, pero el valor, que es lo que hace a esta sociedad, solo existe tanto trabajo, digamos, no pago, y eso es lo que circula. El plusvalor es todo el contenido. Pero el plusvalor aparece de diferentes formas. Efectivamente, la renta es una forma de plusvalor. ¿De dónde sale la capacidad de pagar al terrateniente que no produjo nada? Un alquiler, por decirlo más llano, sale de la ganancia del capitalista que utiliza esa tierra. ¿Y esa ganancia dónde sale? Bueno, la renta absoluta sale del trabajador agrícola. Porque corresponde a una situación particular de menor composición orgánica. ¿Sí? Es muy particular la renta absoluta. ¿Sí? Es una condición particular de las ramas con composición orgánica menor. Digamos, no sé si es meterse en algo técnico, pero digamos, corresponde a eso. La renta diferencial corresponde a diferencias de productividad entre tierras y no proviene del trabajo agrícola, proviene de quien paga esa rentabilidad más alta en el mercado mundial. O sea, es plusvalía que cede el capital industrial a través de pagar salarios más altos. ¿Por qué? Porque tenía que pagar, no sé, un litro de petróleo a $10 y lo paga 80, un barril de petróleo. Lo tenía que pagar, no sé, $20 y lo paga 200. Al pagarlo 200 pierde parte de su valor. ¿De dónde sale su capacidad de pagar esos 200? De la plusvalía que extrajo sus obreros, y con eso paga el terrateniente esa renta diferencial. Entonces, tanto la renta absoluta como la diferencial son producto del trabajo humano, son plusvalía. Cuando digo monopolio de condiciones no reproducibles, son las condiciones de apropiación de plusvalía. ¿Por qué yo puedo quedarme y cobrarte el barril de petróleo 200 y me salió 80? Porque la demanda social requiere la puesta en producción del peor pozo petrolero, y ese es el que rige el precio, y yo que tengo el mejor precio petrolero me aprovecho de eso. ¿Por qué me aprovecho de eso? Porque no puede ir nadie a buscarme. Como hay derechos de propiedad y tengo propiedad privada, o propiedad estatal, que es propiedad privada para el de afuera, o sea, hacia adentro puede ser muy estatal, pero para el capital extranjero, el tratamiento estatal o privado es tan privado como el más privado de todos. O sea, si el dueño es de Venezuela, es un terrateniente para Estados Unidos. Es igual que el terrateniente de Texas. Es un parásito social al cual tengo que sacarle la plata. Entonces, pero digamos, en todos los casos es plusvalía. El monopolio sobre la propiedad de condiciones no reproducibles. Y esa propiedad de condiciones no reproducibles me permite apropiar plusvalía. No sé si está un poquito más claro. El problema de la crisis de gobiernos progresistas, sí, yo creo que lo que aparece como crisis de gobiernos progresistas, la crisis del chavismo en Venezuela, la crisis de Argentina, la crisis de Dilma a punto de ser enjuiciada, así, todos los que parecían comerse al mundo y tener la fuerza de las masas detrás, de golpe se encuentran con que
o que sus políticas sean las causas de todas las bondades, de golpe se encuentran que hacen lo mismo que antes y ya no funciona. Entonces que tiene que empezar a hacer ajustes. Dilma está haciendo el ajuste estructural más grande de la historia de Brasil. Venezuela tiene una contracción del consumo y escasez. Argentina está haciendo baja inflacional a través de la inflación. Y no alcanza, entonces empiezan a entrar como propios gobiernos. O sea, o ellos mismos se convierten en su negación, o viene otro y lo reemplaza. Lo cual no es muy diferente, porque si vos incluso hoy discutíamos el caso venezolano, estas mismas políticas calcadas, o sea, iguales, no tengo ningún cambio, exactamente igual, las hacía Capriles o uno de derecha y estallaba por los aires. O sea, 4 horas para comprar un papel higiénico. Digamos, los niveles de baja salarial por inflación que está habiendo, sin recortar planes sociales sin nada, lo hacía uno de derecha y hubiese sido acusado de lo más reaccionario que ha sido la tierra y hubiese saltado por los aires. Lo hace este gobierno, entonces como todavía tiene un aura y una tradición que resguarda